preguntémosle a los ecoconstituyentes, pues, ¿te parece? Esos son las personas que pueden dar respuesta a eso. Exactamente, y para eso tenemos esta mañana conectades a Camila Zárate y Juan José Martín, coordinadores de la Comisión de Medio Ambiente en la Convención Constitucional, con quienes queremos hacer un balance de la Comisión de Medio Ambiente. La Convención rechazó el 85%, dicen, del informe de Medio Ambiente y se aprobaron 6 artículos de un total de 40. La aprobación de la iniciativa de nacionalización de empresas del cobre, del litio y del oro es una buena noticia, por supuesto. Camila, Juan José, bienvenidos a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarse esta mañana, entre tanto trabajo que tienen los convencionales. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y bienvenida. Hola, muy buenos días. Hola, hola. Muy bien, muchas gracias por invitar. No, gracias a ustedes por conectarse, por supuesto. Estábamos conversando ya con Hassan. Él quería aclarar un par de conceptos antes de comenzar este conversatorio, podríamos llamarlo así. Entonces queríamos partir por hacer un balance de lo que sucedió. Parto por ti, Camila. Cuéntanos un poco lo que pasó con el informe de la Comisión de Medio Ambiente en el Pleno y hacia dónde deberíamos ir, porque entiendo que esto vuelve a la comisión, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo primero a aclarar son los temas de este primer informe. Este informe trataba de crisis climática, derechos de naturaleza, derechos de los animales, bienes comunes naturales y democracia ecológica, deberes del Estado. Esos son los primeros temas que incluía este informe. Tremendo. Escuché por ahí el tema del cobre, eso es tema del segundo informe. Todavía no hemos votado en particular ni hemos llevado una postura al Pleno respecto al tema. Ok. Respecto a este primer informe, generamos 40 artículos, y esos 40 artículos fueron, en su mayoría, por lo menos 20 de ellos, de consenso de todas las fuerzas transformadoras de la Comisión, sin la derecha, y fueron obviamente aprobadas con una mayoría, bueno, más bien de 2/3 dentro de la Comisión. Habían artículos que no. Habían artículos que más bien fueron fruto de ciertas indicaciones de ciertos constituyentes que, si bien lograron la mayoría, no iban a lograr los 2/3 en el Pleno, y eso siempre fue parte de lo que consideraba. Okay. Respecto de estos artículos esenciales, tuvimos lamentablemente la aprobación solamente de 6 en primera vuelta, como tú bien dices, situación que igual nos pareció lamentable. Situación que obviamente también las organizaciones socioambientales lo vieron de muy mala manera, están muy en alerta también obviamente por esto que está pasando, pero una vez que fuimos haciendo el sondeo y conversando con las personas, más bien los convencionales de la izquierda, insisto, de las fuerzas transformadoras de la convención, nos indicaban que tenían una diferencia con respecto de cuántos artículos para ellos tendrían que estar pidiendo estas temáticas, y también diferencias de redacción y más bien de forma que de fondo, es decir, Okay. Estaban por los derechos de la naturaleza, estaban por los derechos de los animales, estaban por una democracia ecológica que pueda obviamente poner estándares altos en estas carencias que tenemos en Chile, sobre todo considerando que no hemos firmado Escazú, etcétera, etcétera. Entonces, eso igual dio pie a que podamos seguir conversando, y en estos momentos, de hecho el día de hoy, ya vamos a iniciar lo que podría ser como una mesa amplia y transversal de los distintos colectivos, donde esperamos que podamos tener ya las definiciones de cuáles podrían ser los artículos del informe de reemplazo. Qué bueno. Así que ahí nos estamos concentrando en eso. Muy bien. Sí. ¿Quieres tú? Quería hacer una pregunta muy específica, Bueno. porque la Camila dijo, cierto, que habían algunos artículos que son específicos, esenciales, que fueron aprobados con 2/3 y otros que entraron solo por indicaciones con menor apoyo. Asumo que eso también va con la otra dicotomía, que hay algunos artículos que tienen problemas solamente de forma y otros que tienen de fondo. Entonces quería preguntar, ¿cuáles son los artículos que son más bien los que concitan más apoyo, que tienen solo problemas de forma, y cuáles son los que tienen problemas de fondo, que son más controversiales? Juan José. Súper, buenos días. Yo creo que los que tienen, por lo menos estado haciendo estos días, los que tienen más apoyo de fondo, creo que son, por ejemplo, el artículo que habla de la crisis climática y ecológica. Ahí se nos ha mencionado harto que sería bueno reducirlo un poco en su extensión, pero que podría concitar bastante apoyo el darle deberes al Estado en ese respecto. Recordemos que el inciso que sí logró los 2/3 también se refiere a esa materia, pero
en temas de cooperación internacional. Entonces faltarían los deberes del Estado en ese respecto. También genera bastante apoyo los derechos de la naturaleza. También se ha trabajado en una redacción quizá un poquito más sencilla para entenderlos mejor, pero también está concitando bastante apoyo y gran parte de la convención se ha expresado a favor de los derechos a la naturaleza desde muy al inicio del proceso. Entonces esperamos que eso también se traduzca en este nuevo articulado y que lo vean también los 2/3. También la protección de los animales genera bastante apoyo. Ahí quizás hay algunas diferencias en la forma y eso es lo que estamos conversando todos estos días. Sin embargo, creo que hay un gran consenso en que deben estar los animales protegidos en la nueva Constitución. Y creo también que los artículos que rescatan lo que hoy hacen parte o lo que levanta el espíritu del Acuerdo de Escazú, que tienen que ver con el acceso a la información ambiental, también con la participación en la toma de decisiones en materia ambiental, generan bastante apoyo. Y de hecho se ha trabajado en que tengan una redacción bastante parecida al Acuerdo de Escazú. Por supuesto que modificar un par de cosas. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo entre estados. Estos son artículos para una constitución, tienen un par de sutilezas, sin embargo eso también estaría generando bastante acuerdo. Y ahora yo creo donde hay mucho diálogo al respecto y se están trabajando de manera quizá un poquito más extensa es con los bienes comunes. Creo que ahí hay harto que trabajar todavía y estamos haciendo esas conversaciones para ver cómo lograr que esto también salga adelante. Qué bueno, los felicito a los dos porque esto es muy aclaratorio, porque en un principio había una sensación bastante tremendista de lo que había ocurrido. Pero también, Camila, me gustaría ver tu reflexión respecto a las críticas que se han escuchado respecto al trabajo de la comisión. En algún minuto se le acusó de comisión fracasada, se dijo el propio Fernando Atria. Se hablaba de que era una comisión maximalista, que no entendía de que había materias que debían ser resueltas por ley y no de manera constitucional, que el texto debía ser un texto simple, por lo tanto no debía abordar extensiones como las que ustedes presentaron. Frente a eso, ¿ustedes hacen algún tipo de autocrítica, se hacen cargo de parte de esas observaciones que otros constituyentes le hicieron? Mira, nosotros hemos sido autocríticos en lo que podría significar un mejoramiento de los procesos. Creemos que nosotros podemos mejorar más, estamos haciendo un doble esfuerzo ahora. Entendíamos que tuvimos problemas de tiempo, que quizás no pudimos analizar lo suficiente cada uno de los articulados para llegar a los acuerdos que llegamos, y eso generó algunas distorsiones también respecto de lo que se entendía no por ciertos acuerdos, así que entendemos que por temas de tiempo pudimos haber hecho un esfuerzo mayor y ahora queremos hacerlo todo, los mayores esfuerzos en esta segunda fase. Ahora bien, no por eso compartimos en el fondo todo lo que se dice respecto a nuestra comisión, porque hay muchas cosas que se dicen que no necesariamente lo que sucedió en ella. Una cosa importante que de establecer como gran valor de nuestra comisión es que nosotros le dimos mucha importancia a la participación popular. Y eso es lo que tiene que en el fondo ponderarse. Este era un proceso profundamente participativo, en donde muchas organizaciones, en el caso de nuestra comisión, que quizás no es la comisión que constituyen las otras convencionales, pero en nuestra comisión hubieron muchas organizaciones socioambientales que participaron en las audiencias. No olvidamos que tuvimos más de 1.700 solicitados de audiencia. A su vez también recibimos muchas audiencias en la comisión y recibimos también muchas iniciativas populares de norma. Entonces, como gesto también hicimos muchas aprobaciones de esas normas. Nosotros inicialmente teníamos un informe con 110 artículos, porque hay muchas cosas que son anhelos de las organizaciones sociales que entendemos que no hay cómo ponderar per se qué debiera o no debiera estar en la Constitución si tratándose de crisis climática y ecológica, tratándose de la situación que tenemos con un modelo que no se sostiene más, pareciera que todo es igual de relevante, o por lo menos para organizaciones lo son. Entonces, en el fondo, no sentíamos nosotras con las condiciones de decir, no, es que sabes que esto no va en texto constitucional, en materia de ley, porque en el fondo acá también estamos para poder determinar qué es o no democráticamente lo que debiera estar en este texto constitucional sin usar como referencia la constitución anterior, porque estamos en una hoja en blanco. Entonces, yo creo que ese ejercicio quizás no... De hacer ese proceso previo, ¿cierto?, de participación, que para nosotros es fundamental y para nosotros es un gran valor. De hecho, hicimos incluso muchos ajustes de cronograma una y otra vez para que respetáramos el plazo del 1 de febrero, en donde ingresaran todas las normas, tanto populares como constituyentes, antes de empezar a hacer las votaciones propiamente tal. Nos dejó poco margen, y ahí es donde sí hacemos la autocrítica para lo que podría haber sido quizás un trabajo mayor de conversación
dentro de la convención, entre convencional. Así que yo igual quisiera decir eso, hay autocrítica, pero no va en la misma línea probablemente de la autocrítica, de la crítica que nos hacen algunos constituyentes. Perfecto. Se comprendió bastante bien. Sí, se comprende el punto. Y estamos tan al debe también, ¿no? Esta es la primera constitución que se escribe con una perspectiva de que estamos en una crisis climática, Juan José. Entonces, como que hay, como bien estaba explicando Camila, hay mucha expectativa con respecto a lo que suceda, ¿no? Con estas temáticas. Sí, claro. Nosotros lo hemos mencionado, Camila, ¿cierto? Varias veces. Lo que nosotros escribimos en esta Constitución en gran parte es una innovación, sobre todo para nuestro país. Recordemos que un proceso constitucional ya de por sí es una innovación para nuestro país, porque nuestro país nunca había escrito una Constitución de manera democrática. Y aún más estar hablando de conceptos como crisis climática, ¿cierto? Como derecho a los animales, derecho a la naturaleza, como bienes comunes. Es algo que para nuestro país aún es algo a masticar, ¿ya? Y eso creo que nosotros lo vemos día a día con otros convencionales que no vienen quizás de estos procesos socioambientales o de conservación o de luchar contra la crisis climática y ecológica. Entonces, lo que quiero destacar acá es que el reglamento diseñó y nosotros diseñamos un proceso iterativo para las normas. Eso es lo más importante. Y es en este proceso iterativo, estas normas, la Cami lo mencionó, pasaron de 110 artículos a alrededor de 33 eran los artículos de acuerdo, de ahí se extendieron a 40 porque se quiso intentar con ciertos otros artículos en donde se entendía si no lograban los 2/3, pero era poner ciertos temas sobre la mesa. Pero eran 33 artículos de acuerdo que se habían generado entre todos los colectivos progresistas. Entre que se genera el acuerdo y se vota el informe, siguieron las conversaciones, surgieron inquietudes nuevas, y de hecho muchos de los artículos fueron rechazados en general, porque cuando se devolvían en general a la comisión, había más tiempo para trabajarlos que cuando se devolvían en particular. Entonces, también mencionar que muchos de ellos no es que sea, y en eso no lo comparto para nada, esto no fue un fracaso para la comisión, sino que muchos de ellos se devolvieron para poder trabajarlos, porque son artículos complejos, bastante innovadores para generar un proceso constitucional, especialmente para nuestro país, y por lo tanto se quería trabajar con más tiempo y tener mayor disposición a lograr artículos de aún más consenso. Y creo que acá lo más importante para nosotros, y lo hemos expresado también, es que la constitución ecológica que queremos que se logre con los mejores artículos posibles, donde sean muy perfeccionadas esas normas. Y ese es lo más importante, ese es el objetivo principal de nuestra comisión. Y si eso implica que hay artículos que debían ser devueltos para trabajarlos más aún, bueno, la disposición es total a su respecto. Así que en eso estamos ahora, logrando los artículos más perfeccionados posibles en estas materias, y creemos que estamos avanzando mucho, y eso también es importante transmitirlo a las organizaciones. La Constitución actual tiene solo 2 artículos que se refieren a lo ambiental, solo 2. Y eso ha permitido... Y uno no se cumple nunca, que es que podamos tener una vida libre de contaminación. No se cumple totalmente, efectivamente, porque bueno, la institucionalidad no ha estado a la altura. Sin embargo, ese artículo permitió que, por ejemplo, se generara institucionalidad o se generaran planes de descontaminación que no se cumplen porque ahí hay otras fallas más estructurales. Exacto. Pero algo desbloqueó ese artículo, ¿ya? Y lo importante es que acá estamos robusteciendo la materia ambiental de la Constitución, y lo que sí estamos aprendiendo a hacer mejor, que la Constitución actual no hizo, es crear una institucionalidad nueva que se haga cargo de estas materias. Entonces, yo los invito a mantenerse esperanzados, vean cómo nos va en el informe de reemplazo de estas materias, y todavía nos queda otro informe más que se va a referir a varias materias más. De hecho, quiero leerles un par de comentarios. Gustavo González dice que bueno que los constituyentes aclaren los puntos en cuestión e informen bien. Y Marcelo Cueto pregunta, dice, ¿cuántas instancias quedan en el Pleno? Si en la próxima se rechaza, ¿nos quedamos sin protección de la naturaleza? Hay preocupación. Sí, eso es bueno también, que los ciudadanos estén presentes también en la discusión. Y que nos expliquen la metodología. ¿Cómo funciona entonces? Camila, Juanjo. ¿Quién habló último? Juanjo, tú, Camila, entonces. Claro. Sí, bueno, esto funciona así con informes de reemplazo. Un aspecto positivo también debe contar es que ningún artículo fue rechazado en estos momentos. Todos los artículos, como incluso los que no obtuvieron los 2/3, eso pasó en la primera votación en general. Entonces todo se devolvió. Y en particular,
la mayoría obtuvo, no sé, entre 80 y 100 votos, y por tanto tampoco tuvo ningún problema de cumplir la mayoría y al mismo tiempo se devolvió. O sea, en este momento no hemos perdido ninguno de los artículos que fueron parte del primer informe. Lo que vamos a hacer ahora es, a través de distintas indicaciones, donde también podrían haber supresiva y sustitutiva, ver que en menos artículos se pueda decir lo mismo. Es parte también del ejercicio que vamos a hacer ahora de conversación con los otros colectivos, pero eso para tranquilidad. Y esperamos, obviamente, que nos vaya bien este segundo informe y no tengamos que nuevamente hacer otro informe más, pero todavía están esas instancias. Y bueno, obviamente que yo ahí, así como Juan José hace el llamado de que estemos atentos y que estemos visualizando lo que pasa en la comisión, obviamente como soy parte de un movimiento por el agua a nivel de todo el país, para mí es muy importante que las organizaciones socioambientales también estén atentas al proceso y que también sigan haciendo distintas manifestaciones, concentraciones, para que obviamente este tema siga estando muy latente. Muy bien. Ahí, eso, Juan José, si querías agregar algo te iba a decir. sí, quería agregar que esta comisión en su primera etapa iba a entregar 3 informes al Pleno porque tenemos 3 bloques temáticos. Sin embargo, por ajustes de cronograma, finalmente entregaremos 2 porque juntaremos los últimos 2 bloques temáticos en un solo informe. Lo que ustedes vieron fue el primer informe de 2, ¿ya? Pero ambos informes, y esto es común a todas las comisiones, cuando van al Pleno es bastante probable que se le devuelvan muchas de estas normas, que es lo que nos pasó a nosotros con prácticamente todo el informe. Y al devolverse, estas normas son perfeccionadas nuevamente, que es lo que estábamos hablando recién, y luego se envían en lo que se llama un informe de reemplazo. Entonces, en total, serían 2 informes emanados por la comisión al Pleno, ya mandamos el primero, y 2 informes de reemplazo también, que son aquellos para perfeccionar las normas devueltas a la comisión, un informe de reemplazo por cada informe enviado en primera instancia por la comisión. Entonces ahora lo que ustedes verán es un informe de reemplazo que se va a enviar por parte de nuestra comisión en base a las normas devueltas, luego habrá otro informe enviado al Pleno y probablemente ese informe también le van a hacer devuelta alguna que otra norma y eso van a ir en un cuarto informe, pero segundo de reemplazo. Espero que eso lo transmita mejor. Muy bien, Creo que quedó súper claro y súper bien explicado y era muy importante hacerlo, Hassan. Pero a Hassan no le quedó una duda. No, resumen simple entonces, yo soy profe, entonces me gusta así, siempre termina repitiendo. La reiteración. Resumen simple, se logró mucha participación con las organizaciones sociales, una conversación desde la comisión con el país, digamos, pero no se logró, queda por hacer la conversación entre la comisión y el Pleno, los otros constituyentes. Y en eso entonces es la gran pregunta, las conversaciones para ir fusionando normas e ir convenciendo a los otros convencionales y convencionales que, que hay una forma de generar una sociedad post-extractivista sin perder las otras cosas que necesita Chile para entregar una buena calidad de vida para su gente. Muy bien, muy buen resumen, Hassan. Muy bien. Les deseo mucho éxito en estas conversaciones. También, desde acá les deseamos mucho éxito porque sí, queremos tener una constitución feminista, plurinacional y ecológica. Son cosas demasiado importantes para seguir farreándonos este momento tan importante e histórico donde ambos están y del que son parte. Así que muchas gracias por conversar esta mañana con la voz de los que sobran. Gracias a ustedes, sigan atentos. Muchas gracias. Gracias.